A todos, ¿cómo están? Qué bueno, pues nos da mucho gusto a mi esposa y a mí, nuestra hija Salem, que es la más chiquita, nos ha acompañado esta vez en este viaje. Y pues tenemos otros hijos en Australia, estudiando allá con un grupo que se llama Hillsong. Y mi hijo, el que tiene 23 años, está estudiando ya para prepararse para pastor, gracias a Dios. Nuestra hija de 26 años ya va a regresar ahora sí, en 2 semanas regresan ya, ¿verdad? El 11 de julio regresan de Australia, mi hijo se va a regresar. Pero no hay mayor satisfacción y más gusto en la vida que ver a nuestros hijos caminando con el Señor. Porque tú puedes dejarles a tus hijos $1 millón de herencia, y si tú mueres y tus hijos no tienen a Jesucristo, ese $1 millón se convierte en una maldición para ellos. ¿Por qué? Porque no saben cómo usarlo ni malgastarlo. Pero si tú mueres y no les dejas ni $1 a tus hijos y les dejas a Jesucristo, te puedes ir en paz. Porque mientras tengan a Cristo, jamás los dejará ni los desamparará. Así que es una bendición, ¿verdad?, poder valorar las cosas que Dios nos ha dado, y más en el mundo. Porque la mayor parte de los padres, ¿verdad?, pues quiero dejarles a mis hijos una casa, un coche y todo. No está mal, desde luego. Pero mientras tanto, ellos tengan a Cristo. Por eso dice la Biblia, piedras preciosas no sirven para nada. Adquiere sabiduría más que el oro y más que la plata. Yo me pregunté hace mucho tiempo, ¿por qué? Porque si Dios me da dinero y yo no tengo la sabiduría para saber cómo invertirlo, lo voy a malgastar. Y además va a ser contraproducente. Pero si tengo sabiduría, entonces muchas veces Dios no te da lo que tú quieres que te dé, porque no tienes la sabiduría para usarlo. Y muchas veces se convierte, vuelvo a repetir, en maldiciones en lugar de bendiciones. Hay personas que ustedes saben, el dinero, la fama, el poder, el éxito, los echa a perder. Porque cuando llegamos ahí arriba al éxito, a la punta de la montaña, sin Dios, nos descomponemos. Y lo vemos en artistas, políticos, cantantes, en cualquier área de la vida. Necesitamos a Dios para todas las cosas que podemos hacer. Muy bien, bueno, pues esta tarde ya cerramos el ciclo, ¿verdad?, de estas conferencias sobre los ángeles caídos. Anoche estuvimos compartiendo de qué forma estamos rodeados de un mundo espiritual, donde el cristiano está entrando a descubrir este mundo espiritual, y donde tenemos que saber, mientras vivimos en este mundo, cómo poder relacionarnos con el mundo que nos rodea, cómo combatir, como hemos visto ayer, a estas entidades espirituales que la Biblia le llama ángeles caídos y demonios. Y enfatizo, los ángeles caídos no son lo mismo que los demonios. En Efesios 6:12 lo vimos ayer, tenemos lucha contra principados, que son los encargados, de acuerdo al libro de Daniel capítulo 10, de vigilar los imperios como todos los que existieron en el pasado. Los sumerios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los medos persas, el imperio romano, todos estos imperios fueron controlados por principados satánicos. Entonces, cuando conquistaron los medos persas a los babilonios y a todo el imperio que conquistó casi todo el Medio Oriente, vino otro principado de parte de los medos y los persas. Y cuando los griegos conquistaron a los medos y a los persas, vino otro principado de Satanás. Y después tenemos los gobernadores, que son los que controlan las naciones. Y las huestes espirituales son los que hacen el trabajo sucio, los demonios. Los demonios son criaturas que todavía los teólogos están debatiendo su origen. ¿Cuál es el origen de los demonios? De los ángeles caídos lo sabemos, pero los demonios son entidades que entran a los seres humanos y a los animales. Tienen la capacidad de entrar a las personas. Los ángeles caídos no. Los ángeles caídos tienen la capacidad, lo vimos ayer en la tarde, de manifestarse físicamente. Los demonios no. Los ángeles caídos pueden manifestarse como seres humanos, los buenos y los malos, pero no así los demonios. Los demonios tienen características muy diferentes a los ángeles caídos, y ellos son los soldados rasos, podríamos así llamarle, del mundo espiritual. Muy bien, abran ustedes sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Génesis, y vamos a comenzar a abordar, para terminar en esta noche, esta serie que pues es por demás increíblemente grande, la invasión de los ángeles caídos. Pero yo quiero compartirles con ustedes algo tremendo, porque hemos llegado al siglo XXI, donde en el siglo pasado, nunca en la historia se hicieron los descubrimientos científicos
ni los avances tecnológicos que alcanzamos en el siglo XX. Nunca en la historia. Desde el Adán brincamos del burro al siglo XX al motor de gasolina. Hasta 1903 se fabricó el primer carro de gasolina. Durante casi 6,000 años estábamos en el burro y en el caballo. Y fue hasta el siglo XX donde comenzó a despertarse o a abrirse la llave del conocimiento. En 1906, los hermanos Wright norteamericanos realizan la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi comienzan a trabajar para bombardear el uranio 235, que es el elemento que forma la bomba atómica. 1954 se hace el primer satélite en el mundo. 1969, llegamos a la luna, el ser humano por primera vez. Y de 1969-70 hasta nuestros días viene el invento de las computadoras. Me acuerdo los primeros celulares eran como tabiques, ¿se acuerdan? Eran así grandísimos. En los 80s parecían tabiques los celulares. Después ya en los 90s vino un avance impresionante en la tecnología. Y ahorita ya la computadora que tienes de hace 2 años ya es obsoleta con el avance tan increíble que tiene la tecnología. Sin embargo, a pesar de estos avances impresionantes de la ciencia y la tecnología, los científicos y los hombres que tienen conocimientos de la antropología, la arqueología, etcétera, etcétera, no han podido descifrar el origen de las pirámides de Egipto. No han podido descifrar el origen de las ruinas de Stonehenge en Inglaterra, ni las de Machu Picchu en Perú, ni las construcciones de los mayas, que hace 4,000 años los mayas en Yucatán, en México, hicieron pirámides y descubrieron el sol, de qué forma caminaban los astros sin computadora, sin calculadora, sin telescopios. Pudieron determinar los 365 días del año y todas estas cosas en las que los científicos en el siglo XXI no han podido concluir de qué forma obtuvieron este conocimiento. Vemos nosotros que mientras más cercanos venimos a ver a Jesucristo, más cosas el Espíritu Santo nos va a revelar de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la pirámide de Giza en Egipto, voy a brevemente a describirles, se considera una de las 7 maravillas del mundo. Es el monumento más grande construido en el mundo antiguo. Tiene un volumen, la pirámide de Giza, 30 veces más grande que el edificio del Empire State y pesa más de 6 millones de toneladas. Cubre una área de 3.6 acres y fue construida con 2.300.000 bloques, con un peso cada bloque aproximado de 150-200 toneladas. Entre las piedras de la pirámide de Egipto hay un espacio que no cabe una hoja de papel. Las personas que construyeron estas pirámides, estamos hablando hace 4,500 años, donde se supone que estábamos en la agricultura, donde se supone que no había herramientas de los carpinteros, ni los herreros, ni los pintores como las tenemos actualmente. No había sierras de esmeril ni de punta de diamante para cortar piedras de granito como actualmente en el siglo XXI. Sin embargo, estas piedras de 200 toneladas y 150 toneladas fueron cortadas como mantequilla. No cabe ni siquiera una hoja de papel entre piedra y piedra. Y actualmente los más grandes ingenieros de la agricultura y de la tecnología hidráulica no han podido entender, porque ahorita la grúa que puede levantar el peso más grande son 200 toneladas. Entonces, ¿cómo cargaron? Ya han tratado de inventar cosas y la televisión y que con unos rodillos. ¿Y de dónde sacaron esas piedras? ¿Quién trajo casi más de 2 millones de piedras? ¿Quién las trajo? ¿De dónde salieron en Egipto? ¿Cómo es posible que los mayas hayan podido tener construcciones orientadas hacia los 4 signos cardinales, norte, sur, este y oeste del mundo? ¿Cómo es posible que tuvieran conocimientos astronómicos que superan actualmente los descubrimientos del mismo Galileo Galilei, que en 1625 aproximadamente comenzó a experimentar con el telescopio? Además, estas pirámides están alineadas al norte verdadero, están alineadas mejor que el Observatorio de París, las pirámides de Egipto. Sus 4 lados están alineados a los 4 ángulos de la tierra. Y estas medidas y alineaciones exceden
y no tienen ni siquiera comparación con ninguna construcción moderna. Ahora que derribaron las Torres Gemelas, los terroristas árabes radicales musulmanes, ya ven ustedes que se construyó en el punto cero la nueva torre que está ahorita en Nueva York. Bueno, hicieron un concurso para ver quién iba a construir estas nuevas torres o volver a edificarlas, y el concurso lo ganó un arquitecto japonés. Y le preguntaron a este arquitecto japonés que qué pensaba él, por ser la eminencia más grande ahorita en arquitectura en el mundo, de acuerdo al concurso que él ganó para construir ahorita la torre que está ahí en Nueva York, que qué pensaba de las torres de Giza. Y él dijo, estas construcciones no pudieron jamás haber sido hechas por seres humanos. Las piedras de Stonehenge nadie las pudo haber cargado. En Machu Picchu, en Perú, vas y están elevadísimas, piedras de 150, de 100 toneladas, y además, ¿quién va a estar tratando de subirlas de una barranca para construirlas arriba en el cerro? Por el amor de Dios. Si tú vas, por ejemplo, el 21 de marzo a Yucatán y entras a la pirámide de Chichén Itzá, o Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada en el maya, encontramos el 21 de marzo que la base de la pirámide de Quetzalcóatl es una serpiente, la cabeza es una serpiente. Y el 21 de marzo, miles de personas van, franceses, europeos, asiáticos, a Yucatán, el 21 de marzo, en el solsticio de verano, de primavera, para ver a las 3 de la tarde en punto, el sol cae sobre la pirámide y comienza a formarse una serpiente que comienza a darle vueltas hasta que embona con la cabeza de la pirámide. Esto no es coincidencia, esto no es un fenómeno solar, aquí se encuentran inteligencias detrás de todas estas cosas que los científicos no tienen explicación, y no la tienen porque ellos no creen que pueda haber seres espirituales que habitaron la tierra antes que nosotros. Este mundo en el que tú y yo vivimos fue recreado en Génesis 1:3, pero vamos a descubrir ahorita que durante 1000 años nuestro planeta fue habitado por gigantes. En Génesis capítulo 6 dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Si ustedes trajeron una libreta en esta noche, pueden hacer 2 columnas. En primer lugar, los hombres, las hijas de los hombres, y en el original hebreo tenemos otra frase, los hijos de Dios, que en el hebreo es Ben, con B grande, Ben Elohim. Y los hijos de los hombres es Ben Adaham. Adam, de ahí viene la palabra Adam, que significa la raza humana. Entonces, vemos aquí la frase que los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las mujeres. Y dice el versículo 4, había gigantes. Esta palabra, Nefilim o Nepilim, en el original hebreo, es la palabra que se traduce por toda la Biblia para describir a los gigantes también. Y en esa época dice la Biblia que había gigantes, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Vamos a ver en esta noche que estos gigantes medían 4 de 5 metros de estatura, tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, y las únicas teorías que existen para poder describir y poder explicar de dónde salieron estos gigantes, una es que era la descendencia de Caín, que se mezclaron con los hijos de Set. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, vemos que la generación séptima de Caín se detuvo y ya no hay más descendientes de Caín en las genealogías, principalmente en Génesis capítulo 10. Entonces, además, si se mezcla un hombre malo con una mujer buena, no nació un monstruo, porque eran monstruos de 4 o 5 metros de estatura, que poblaron la tierra, vamos a verlo, durante 1000 años, y el que los terminó y los acabó fue el rey David. Entonces, estos Nepilim, ¿verdad? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? Otro problema que había para poder explicar es que no podían los ángeles mezclarse sexualmente con las mujeres humanas. Y sacaban pues Mateo 22, donde Jesús dijo, es que los serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Y si nosotros estudiamos claramente esto, encontramos lo siguiente: la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento nunca aparece para los seres humanos. Siempre, las 5 veces que aparece la frase está relacionada con los ángeles caídos.
Ahora, si queremos ya una corroboración más teológica, porque siempre es a la luz del testimonio, no podemos especular más que si no está en la Biblia. Vayamos rápidamente al libro de Judas, antes del Apocalipsis, y dejemos que la misma Biblia nos pueda tratar de explicar qué cosa es lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de esta invasión de ángeles caídos que el mundo sufrió antes del diluvio universal. Dice Judas, versículos 6 y 7, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios en contra de natura, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Veamos en primer lugar la frase que aquí se describe que hubo un grupo de ángeles que están relacionados a los tiempos de Noé. Y estos ángeles, dice la Biblia, que no guardaron su dignidad. Esta frase, tereo arché, en el original griego, significa que abandonaron sus cuerpos. Los ángeles son espíritus, como tú y yo somos espíritus. Ellos tienen cuerpos diferentes a nosotros, ayer lo explicamos, se pueden materializar, desmaterializar, y los ángeles no están sujetos a las leyes físicas de la gravitación, de la termodinámica y del electromagnetismo, como tú y yo estamos sujetos en las 4 dimensiones en las que vivimos en el planeta Tierra. Los ángeles entran a nuestro planeta, desaparecen, la gravitación no los atrae al centro de la Tierra porque tienen otra dimensión extradimensional más grande que la de nosotros. Entonces, estos ángeles abandonaron sus cuerpos, dice la Biblia aquí en Judas, y la palabra morada es diketerión, que significa su primer estado o el cuerpo. Y aquí ya no hay ninguna duda, habiendo fornicado e ido en vicios contra natura, y en el original griego es sarx heteros, se fueron contra carne extraña. Y así como Dios diseñó mi cuerpo y tu cuerpo para tener relaciones sexuales con una mujer con el sexo opuesto, y a la mujer la diseñó con órganos reproductores femeninos y a nosotros masculinos para que cuando nos unamos cooperamos con Dios para tener hijos. Si yo tengo relaciones o tú tienes relaciones con un hombre, entonces son relaciones antinaturales, porque no fuimos diseñados por Dios para tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces esto se llama contra natura. El otro día tuve hace algún tiempo un debate en un programa y me estaban diciendo, no, pues es que ustedes son unos religiosos y son los homofóbicos. Y le dije, mira, vamos a dejar a un lado la Biblia. ¿Por qué hay un león y leona, perro y perra, gato y gata, jirafo y jirafa, caballo y yegua, elefante y elefanta? ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Dejamos a un lado la Biblia. La misma naturaleza nos muestra de qué forma nos reproducimos. Porque si no hay el sexo opuesto, no hay reproducción, ni de peces, ni de aves, ni de animales, ni de bestias, ni de seres humanos. Entonces, no es que seamos religiosos, es que es la naturaleza misma nos muestra las leyes a las cuales nos debemos de someter. Entonces, aquí se nos muestra claramente que estos ángeles se metieron, ¿verdad? Abandonaron sus cuerpos y se metieron con las mujeres, y dice que fornicaron igual que los sodomitas. Y los comparan con los homosexuales de Sodoma y de Gomorra, que eran tan degenerados que ya, ¿verdad?, estaban chicos, grandes y viejitos en Génesis 19, estaban a punto ya de autodestruirse. Entonces, esto nos muestra claramente que estos ángeles de alguna manera se mezclaron con las mujeres, y si no hubo una relación sexual en la que los ángeles tienen órganos sexuales para embarazar a una mujer, lo único que sabemos, después de 1954, apúntalo, después de 1954, cuando los doctores Watson y Crick les dieron el premio Nobel de Medicina al descubrir el ADN o el DNA, como le llaman en inglés, el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? Para que ustedes lo puedan entender y podamos entender la Biblia, que es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana. En cada célula de nuestro cuerpo tenemos billones de células. El cuerpo humano está formado de billones de células. Escuchen esto, en cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo hay un software,
¿Qué es un software? Un programa. Si yo tengo una computadora, todo esto nos ayuda a entender la Biblia. Si yo tengo una computadora, cuando se descubrieron las computadoras, nos ayuda a entender cómo estamos nosotros formados. A esa computadora yo la prendo y la computadora no me da ningún programa que yo no le haya metido. Entonces los softwares es la programación que tú le pones a una computadora para que la computadora te dé. Entonces todos nosotros nacimos con una información equivocada. Estábamos envirulados. Nacimos envirulados. Nuestro cerebro fue completamente atacado y el cristianismo es la desprogramación de los programas que me metió Carlos Marx y Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre y Richard Dawkins y el Che Guevara y el comunismo, etcétera, etcétera. Programas que nosotros inventamos y me enseñaron en la escuela, me los heredaron de mis papás. Y cuando vengo a la Biblia, dice en Romanos 12:2, desprográmate, cambia tu manera de pensar, renueva tu entendimiento con la palabra de Dios. Esto es el nuevo software de Dios que quiere comenzar a sacarnos. Mientras más leo la Biblia, los programas que me metieron en la escuela mis maestros o las religiones que yo heredé comienzan a salir de mi mente y entra la información, pero del cielo. La verdadera información, la única verdad que existe, que es la palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros encontramos, al descubrirse el ADN, que los demonios pueden alterar completamente los ADN y la genética de los seres humanos. Todos ustedes conocen el endemoniado gadareno, que en el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas?, contestó uno solo. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y entonces el demonio le dijo, me llamo Legión. Y una legión estaba compuesta en Roma por 6,000 soldados. O sea, cuando Jesús viene, entra al escenario mundial y lo primero que hace Jesús es comenzar a ventanear y a correr las cortinas y a mostrarte que la raza humana está oprimida por entidades espirituales demoníacas. Y los demonios que Cristo comienza a atacar y a sacar de la gente no se encontraban en la cantina ni tampoco en los prostíbulos. No se encontraban en el Partido Comunista, aunque no existía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero los demonios se encontraban en los lugares religiosos, en las sinagogas. Ahí fue en el mundo religioso donde más demonios había. Y es increíble de qué forma el diablo tiene el mejor disfraz del mundo detrás de las religiones. Porque es donde se escuda, ¿verdad?, como San Clodomiro. Porque se disfraza, dice en 2 Corintios 11, como un ángel de luz. Así que Satanás no tiene una cara así fea, ni trinches, ni cuernos, ni una mirada fea. Si tú lo vieras a Satanás, es el querubín más perfecto, de acuerdo a Ezequiel 28, más sabio, con un poder tan grande para materializar la energía, que podría, ¿verdad? Podría cualquier persona caer ante sus pies y decir, pero qué belleza de criatura hizo Dios. Pero Dios no hizo al diablo, hizo a Lucifer, que significa el que porta la luz. Él se hizo diablo después, porque la palabra diablo significa el que acusa y Satanás significa el adversario. Entonces él se convierte en Satanás, en Satán en el hebreo, después de que se rebela contra su creador. Entonces, cuando vemos al endemoniado gadareno, descubrimos que este hombre tenía afectadas las cuerdas vocales y los demonios pueden entrar al ser humano y manipular las cuerdas vocales y hacer más grave nuestra voz. Yo me llamo Legión. Y casi siempre los endemoniados les cambia la voz inmediatamente. Es uno de los síntomas que esa persona está operando bajo energía de Satanás. Los demonios pueden entrar a los oídos, pueden entrar, esto es increíble, a los ojos y usar los nervios ópticos de una persona para poder manifestarse. Y además los demonios tienen el control que ni los neurólogos más famosos del siglo XXI han podido descifrar las neuronas del cerebro, que son millones de circuitos que tenemos en el cerebro y que ellos pueden manipular y pueden desconectarte ciertos alambritos en el cerebro, y el propósito principal es volverte loco. La psicología entró en 1900 aproximadamente, a finales del siglo XIX, el famoso doctor Sigmund Freud. Y la psicología es una de las ramas pseudocientíficas, porque no es científicas,
para poder tratar de descifrar los problemas anormales del ser humano. Entonces, la psicología a una persona que siempre se siente perseguida y que es antisociable, la calificó como paranoico. A otra persona que tiene una personalidad en su casa don Pancho es una persona, en la iglesia tiene cara de San Martín de Porres y en el trabajo tiene otra cara. Esto en la psicología se llama desórdenes múltiples de la personalidad. Cuando una persona se comporta de diferentes formas durante 2-3 veces al día, no es una persona normal, es una persona esquizofrénica. La palabra esquizofrénico significa mente dividida. A otra persona que es completamente mentirosa y mienten así, pero te dicen mentiras como si fueran verdad, como si estuvieran hablando otro idioma extranjero, se les llama mitómanos o psicóticos. Entonces, todas estas calificaciones que la psicología trata con los seres humanos para describir los desórdenes mentales, los psicólogos, escúchenme con mucha atención, y los psiquiatras no tienen hasta ahorita en el siglo XXI la forma de curarlos. Y la única forma de controlarlos a todo este tipo de personalidades que les llaman con desórdenes mentales es con pastillas tranquilizantes. Si tú ve a cualquier hospital psiquiátrico del mundo y en el hospital psiquiátrico de cualquier parte, en cualquier ciudad del mundo, todas las personas que están en los hospitales psiquiátricos están controlados por químicos, por Equanil, Valium, Prozac y cantidad de pastillas tranquilizantes, porque no hay manera de curar a un psicótico, a un esquizofrénico, a un paranoico, más que con la sangre de Jesucristo. Es a donde ha llegado la ciencia. La ciencia no puede llegar más a arreglar los desórdenes del cerebro de una persona. Y la mayor parte de las personas que llegan a su vida a los 40, 50, 60 años de edad con desórdenes mentales son personas que no arreglaron sus pecados en el pasado. Y la Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Si tú no arreglas tus pecados ni le has pedido perdón a Dios y continúas con esa amargura en tu corazón sin perdonar y con ese rencor en tu vida, llegas a los 40, 50 años de edad amargado o amargada, te estás autodestruyendo y te reduces 10, 15 años más tu vida. Y vas a llegar a los 60, 75 años, ¿verdad? Amargado y cállense y como las brujitas, y vas a comenzar a manifestar una conducta completamente anormal. ¿Por qué? Porque no resolviste nunca lo que Jesús vino en la cruz a poder arreglar el problema del ser humano que se llama pecado. Regresamos a la Biblia y veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, ¿de qué forma estos gigantes o estos ángeles caídos que se llaman Nefilim habitaron en el mundo antes y después del diluvio? Y así, repito, para no dejar esto pendiente, así como estos demonios pueden alterar las cuerdas vocales, las neuronas del cerebro, también pueden afectar la genética humana y también pueden alterar los órganos sexuales de los seres humanos. Entonces, hemos visto a través de la historia niños que nacen con 2 cabezas y deformidades, con un corazón saliéndose, etcétera, etcétera, y Dios no fue el que los hizo así. Algo intervino en los genes, en la genética, donde ellos tienen acceso de alterar la genética y el ADN, que en cada célula de nuestro cuerpo forma parte de la información codificada que puede describir a un ser humano. Entonces, no nos sorprende pues entonces que en tiempos de Noé, los ángeles caídos, de alguna forma alteraron la genética de las mujeres y produjeron nepilims, gigantes de 4, 5 metros de altura, monstruos completamente, y de acuerdo a la Biblia, antes de que regrese Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 9, se volverá otra vez a deformar la genética de los seres humanos, produciendo monstruos. Adolfo Hitler, los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, hicieron experimentos con el doctor Mendel de abrirles el vientre a las mujeres y tratar de alterar la genética humana. En Brasil encontraron cantidad de laboratorios clandestinos y ahorita los científicos del siglo XXI en los laboratorios clandestinos están tratando de clonarnos. Ya clonaron a la famosa oveja Dolly, que fue la primera en el siglo XX,
y han clonado borregos, etcétera, etcétera. Y cuando quieren meterse a alterar los genes y la genética de los seres humanos, es cuando el ser humano ha desafiado y le ha dicho a Dios: no, espérame tantito, yo soy Dios también. Cuando nos convertimos en dioses y nos creemos con el derecho bajo el pretexto y el camuflaje de es que para el bien de la ciencia y a través, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Siempre que nos metemos con los genes y con la genética, siempre es para producir algo que nos va a afectar y nos va a autodestruir. Es como cuando se produjo la bomba atómica. En 1941, el presidente de Estados Unidos le mandó una carta a Alberto Einstein y le dijo: por favor, participa en el proyecto que se llamó Manhattan para producir la primera bomba atómica. Y Alberto Einstein le dijo al presidente Roosevelt: cualquier cosa donde el ser humano ponga la mano, siempre al final es con el propósito de mejorar la raza humana, pero siempre se vuelve en un boomerang, en un arma en contra de nosotros. Y no firmó la carta Alberto Einstein y no quiso formar parte del proyecto Manhattan de producir la primera bomba atómica. Y tal como lo dijo, fue usada para matar a más de 150,000 japoneses en los puertos de Hiroshima y Nagasaki. Así que todo lo que hacemos es que para poder mejorar, y ya vamos a descubrir que los diabéticos se pueden curar. Y con estos clones, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Siempre queremos adelantarnos, manipular los genes, y ya se está haciendo en los laboratorios clandestinos. Y esto es lo que se va a repetir antes de que Jesucristo regrese. En Deuteronomio 2, dice el versículo 10, los semitas, Deuteronomio 2:10, habitaron en ella pueblo grande y numeroso, altos como los hijos de Anac, por gigantes eran ellos tenidos, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Versículo 20, por tierra de gigantes fue ella tenida, habitaron en ella gigantes y se llamaban los somsomeos, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar. Y en el capítulo 3, denle la vuelta, de Deuteronomio, vean ustedes un rey gigante y se nos describen las medidas de su estatura. Deuteronomio 3, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos es esto, es la distancia de aquí a acá. Así se medía antiguamente el sistema métrico, hasta que fue inventado lo decimal. Entonces, los codos eran de aquí hasta acá, que eran aproximadamente como 65, 64 pulgadas. Estos codos que dice aquí que medía este hombre, 5 codos, 9 codos, son 5 metros. Son 5 metros. Aquí está un chiquilín de 5 metros. Su anchura de 4 codos es 20 centímetros. 3.20 centímetros, según el codo de un hombre, que es aproximadamente, repito, 63, 64 centímetros. Aquí tenemos a un rey llamado Og, que fue uno de los descendientes de los gigantes, que comenzaron a poblar la tierra de Canaán, y precisamente estos gigantes que estaban controlando toda la tierra de Canaán son y fueron los principales enemigos del pueblo de Dios. Y en el libro de los Números, capítulo 13, cuando Moisés manda a los 2 espías, ¿se acuerdan?, a espiar Canaán, vieron a los gigantes y dijeron: no, Dios mío, regresaron con Moisés, imposible pelear con estos. Pero hubo 2 nada más, Josué y Caleb, que dijeron: ¿cómo que no? Nos los echamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y por haber tenido miedo de los gigantes, no entraron a la tierra de Canaán. Pero no es coincidencia que estos gigantes eran satánicos, porque eran los que querían impedir que el pueblo de Dios conquistara la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de Canaán. Entonces vemos de qué forma. Vamos a 2 Samuel capítulo 21 y veamos, aquí ya pasaron 1000 años, como en los tiempos de David, estos gigantes permanecían vivos todavía, o la mayoría de ellos. ¿Se acuerdan de Goliat? Bueno, Goliat tenía como 4 metros 50 centímetros de altura. Y vemos nosotros que Goliat desafió ¿a quién? Al pueblo de Saúl, al pueblo de Dios. Y nadie quería responderle durante 40 días. Goliat: a ver, tráiganme ustedes al mejor guerrero
de Israel, y si me vence, yo podré entonces someterme y ustedes nos podrán gobernar. Y nadie quiso levantarse hasta que en 1 Samuel 17 está esta historia. David, ¿verdad? Un chamaquito como de 16, 17 años, se enfrenta con Goliat y le da una pedrada aquí exactamente en la frente, y de ahí en adelante los cascos ya los hacían así con un fierro aquí, ¿verdad? Era el único punto vulnerable que pudo David encontrar. Dice aquí en 2 Samuel 21, versículo 18, vean el final de los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, en donde Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Aquí vamos a ver a continuación que Goliat tenía 4 hermanos. Ahorita vamos a encontrar algo maravilloso, porque cuando David en 1 Samuel 17 se enfrenta a Goliat, dice la Biblia en 1 Samuel 17 que David escogió 5 piedras y las metió en su zurrón, en su bolsa que traía antes como pastorcito. Y todos se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué 5? Ustedes saben que la geometría o la numerología en la Biblia tiene un significado. Y el número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios, el número 5. Entonces, cuando se mete David las 5 piedras ahí en el zurrón, ¿verdad? Él sabía de alguna forma, o el Espíritu Santo le puso las 5 piedras, porque en otras palabras, David estaba diciendo, si se me salen los 4 hermanos, a los 4 me los echo también. Esto es interesantísimo, ¿eh? O sea, en la Biblia no hay nada coincidencial, ni no hay ninguna palabra desperdiciada. Dios tiene detrás de todo su sabiduría. Entonces dice aquí en el versículo 18 que Saf era uno de los descendientes de gigantes. Versículo 19, hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elá, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Eteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, era la tierra de donde salió Goliat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vemos pues que todo el Antiguo Testamento está poblado durante casi un periodo de 1000 años por una raza de gigantes que habitaron aquí en la tierra y que fueron posiblemente, ellos recibieron la información y el conocimiento de los ángeles caídos, porque los gigantes eran mitad humanos, mitad ángeles caídos. Eran seres híbridos. Si tú cruzas a un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula, y la mula ya no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque se convierte en un híbrido, violando la ley inexorable de la genética de Génesis 1, 11 y 12. Dios estableció desde el principio de la creación que todas las cosas fueran según su género y según su especie. ¿Qué cosa es la famosa teoría de la evolución que le enseñan a nuestros hijos en la high school, en el junior high school, en el college, a nuestros hijos? Que venimos de chita, que venimos de los animales, cuando la misma biología y las leyes de la genética, de la física, de la termodinámica y de la química y de la biología contradicen la teoría de la evolución. Hasta ahorita, como le digo yo cuando me encuentro a maestros evolucionistas, es una teoría. ¿Qué es una teoría? Es algo que no es científico. ¿Cómo que no es científico? No. ¿Por qué? Porque hasta este momento nunca se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie. Y ha pasado ya más de un siglo desde que Charles Darwin escribió su libro famoso, El origen de las especies, y se sigue enseñando en las escuelas porque uno de los más grandes propagandistas de los medios de difusión, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de los nazis, de Adolfo Hitler, Goebbels dijo lo siguiente: cuando una mentira se propaga 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y se ha propagado durante 100 años que venimos de los animales, y ya se acepta o se quiere aceptar como algo que es una realidad, cuando jamás se ha demostrado la teoría de la evolución científicamente. Señores maestros que nos acompañan y que nos escuchan, entonces están enseñándoles mentiras a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué enseñan eso? Porque ellos no saben de dónde venimos, como de un Teofilito. No, ni lo sabrán mientras no conozcan la Biblia, y el día que la acepten la Biblia van a tener que
comenzar a contradecirse y van a tener que aceptar que somos la creación, imagen y semejanza de un Dios que nos hizo agentes morales responsables, y van a tener que hincarse al frente de la cruz, pedirle perdón a Dios por sus pecados y demostrar su soberbia intelectual y la forma como han engañado por más de un siglo a nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué es lo que les impide a los maestros y a los científicos ateos aceptar la verdad? No hay ninguna otra cosa más que la Biblia le llama soberbia intelectual. Romanos 1, 21 y 22, profesando ser sabios, se convierten en necios, negando la creación y negando los principios más elementales que la Biblia nos demuestra en la palabra de Dios. Ahora, muy bien, veamos ahora a continuación algunas de estas capacidades que estos ángeles caídos y los demonios tienen. Vayamos a Mateo 9, en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33. Y todos los 4 evangelios están llenos de una confrontación entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y estas entidades espirituales llamadas demonios. Dice Mateo 9, 32 y 33. Mientras salían ellos, le trajeron un mudo endemoniado. O sea, los demonios tienen acceso a producir mudez, a afectar las cuerdas vocales. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora veamos nosotros el capítulo 17 de Mateo, versículo 15. Le dijo, Señor, ten misericordia de mí y de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a los discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús, les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vemos nosotros continuamente de qué forma Jesús, a los que ahora le llaman tal vez, ¿verdad?, ataques epilépticos o problemas de mudez, pueden haber detrás de muchas características y desórdenes del cuerpo humano y de la mente, operación de actividad demoníaca en las personas. Uno de los errores más grandes, y lo digo de los cristianos, es creer, o la gente, que un endemoniado es una persona así como gadareno, loca, así que se pone, que se desviste. Bueno, ese ya es uno de los últimos grados. Pero hay demonios que, por ejemplo, actúan en una persona de las 9 a las 12 del día. Otros de las 3 a las 6 de la tarde. Y durante todo el día es normal. Pero algo cambia su personalidad de las 10 a las 12 de la noche, y a las 12 comienza a aullar como coyote. Entonces, no siempre una persona que tiene influencia demoníaca en las 24 horas, pueden operar en determinadas horas del día. Y tú puedes saber, por ejemplo, cómo operan ellos en ciclos. El otro día estaba leyendo un libro interesantísimo de un psicólogo cristiano y estaba diciendo que, por ejemplo, las personas adictas a la pornografía, cuando entran a la pornografía y ven un programa, pon tú de las 8 a las 9 de la noche o antes de acostarse de las 10 a las 10 y media, se forman ciclos. Y entonces durante la próxima semana, exactamente a esa hora, los demonios lo van a visitar para tocarle la puerta de su corazón y comenzarle a abrir e inducirlo a comenzar a desintegrar su carácter. Porque es lo que hace la pornografía, desintegra el carácter moral de la persona, te hace pedazos, te convierte en un animal. No sé cuántos de ustedes oyeron de este hombre que fue ejecutado en la cámara de gases en Miami, que el doctor James Dobson, que es un psicólogo cristiano en California, lo fue a entrevistar antes de morir. Y entonces le preguntó a este muchacho que mató a 19 muchachas. Y este hombre era un hombre bien parecido, era un muchacho como de 38, 40 años de edad, creo que era arquitecto o ingeniero, con una buena profesión. Nunca nadie se imaginó que había matado a 19 mujeres. Y cuando finalmente lo arrestaron y lo condenaron a muerte en Florida, el doctor Dobson lo fue a visitar. Y entonces le preguntó, oye, pero ¿cómo es posible que tú hayas comenzado, verdad, esta carrera de generación sexual? Y él comenzó a confesarlo. Es que comencé a ver pornografía a los 13, 14 años de edad. Así comenzó la vida de este asesino que se convirtió en un animal
y decía, ahora las mujeres las tengo que matar para poseerlas, y era una fuerza impresionante que yo no sabía quién era. Ahora lo sé, que yo estuve controlado por demonios. ¿Se acuerdan ustedes el que mató a John Lennon? Uno de los ex-Beatles. Era un muchacho que trabajaba en Hawái. ¿Saben lo que dice este muchacho? Que sí, creo que está en la cárcel. Que oyó una voz ahí en Hawái. Nunca había visto a John Lennon. Y oyó una voz que le decía, ve y mata a John Lennon. Pues agarró un avión, llegó a Nueva York, se paró enfrente del departamento de John Lennon con Oso, su esposa japonesa, y ahí se esperó 24 horas a esperar, y cuando llegó John Lennon, el ex Beatle, y se bajó del carro, con una pistola lo mató y lo asesinó. Y dice que porque una voz o voces extrañas le dijeron que matara a John Lennon. En 1 Timoteo 4:1 dice la Biblia, en los últimos tiempos habrá espíritus engañadores que llevarán a la apostasía a la persona. Doctrinas de demonios que personas oyen voces y esas voces no son de Dios, son voces de demonios que te dicen mata, suicídate, quítate, odia, haz esto o roba. Y esas voces, si tú no las disiernes y no te das cuenta que eso no es tuyo, porque tú no quieres ni pensar en eso, y de repente estás orando o de repente estás haciendo algo y te vienen pensamientos que nunca te imaginaste que iban a venir, son demonios. Ellos operan en las neuronas del cerebro y muchas veces nos producen pensamientos que nosotros no queríamos pensar. Por eso se llama la guerra espiritual. Estamos en guerra, santos de Dios. No contra carne ni contra sangre, sino contra gobernadores, principados y huestes espirituales de maldad. Y si tú no tomas en serio tu vida cristiana y no eres una persona que oras todos los días y estás memorizando la palabra y meditando la palabra y estás cerca del Señor en comunión con Jesucristo, los demonios están detrás de ti, de tus hijos, de tu familia, de tus finanzas, de tu negocio y de tu salud. Esto es algo sumamente en serio, peligroso, solemne y severo. Es la palabra de Dios. Y para terminar, veamos nosotros, por ejemplo, también, que una de las cosas más interesantes, como comenzamos, es desde 1946 la aparición de los ovnis. Qué interesante que en 1948 Israel se independiza el 14 de mayo como la primera nación en la historia de la sociología que una nación forma su estado independiente en un solo día, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 65, que en un día se iba a establecer Israel. Y en 1946, 2 años antes, comienza un fenómeno en el cielo que ahora se maneja como el fenómeno ovni. Y esta palabra ovni significa objeto volador no identificado, porque siguen locos los científicos, los astrónomos, y es algo que no se puede negar. Algo está pasando en el espacio a nuestro alrededor, de eso hablamos ayer en la tarde, que se está moviendo y parecen en formas de platillos, de luces que se mueven, que desaparecen. No pueden ser objetos no puede ser un F-21, porque es el último modelo de avión de combate de los israelíes y de los norteamericanos. No puede haber ninguna cosa que pueda superar la velocidad ni el desplazamiento de estos objetos voladores no identificados. Muy bien, ahora dicen Jacques Vallée. Jacques Vallée es el experto más grande en el mundo en ovnis, es un francés, Jacques Vallée, con B chica. Y este hombre dice, detrás del fenómeno ovni, y este hombre no es cristiano, detrás de este fenómeno no puede haber absolutamente nada natural. Aquí están en operación entidades espirituales desconocidas, que yo no les llamaría, dijo Jacques Vallée, marcianos, ni extraterrestres, ni venusinos. Ellos actúan exactamente igual que los ángeles caídos y los demonios de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay apariciones del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, cuarto tipo y quinto tipo de los ovnis. Y las personas, escuchen esto, las personas que han dado testimonio, sobre todo aquí en Estados Unidos y en Europa, de que iban en el campo y vieron un ovni y que lo subieron al ovni, esas personas, el 95% están bajo tratamiento psiquiátrico. Otras dicen que fueron manipuladas sexualmente por los habitantes de estos aparatos que se llaman ovnis. Entonces vemos que detrás de estos fenómenos, Satanás puede materializar la energía. Ya lo vimos ayer en la noche. Él puede producir fenómenos, ilusiones ópticas. Por ejemplo, los alcohólicos dicen que tienen el famoso delirium tremens, que los alcohólicos ven como demonios y cosas, monstruos. No es un sueño, es una realidad. Son demonios que están viendo. En el alcoholismo te puede producir eso. Entonces, cuando venimos a la Biblia, vemos que esto es serio.
Jesús no murió en balde en una cruz. Dios nos hubiera dicho, pues cada quien siga su religión y nos vemos en el cielo. Pero Cristo tenía que venir y tenía que morir en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser sanados. Y si hubiera habido otra forma en la que Dios nos pudiera sanar y pudiera traernos al camino de la verdad, de la justicia y de la santidad, Dios nos lo hubiera dicho. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces no hay ningún otro camino que pueda el ser humano inventar o ir a otro ser humano más que a Jesucristo. Entonces qué increíble que puedas escuchar mejor a un doctor psiquiátrico o a un psicólogo o a Che Guevara o a Carlos Darwin o a Sigmund Freud o a Friedrich Nietzsche o el dime, como dice en México, dime tu gallito giro, ¿quién es? El hombre que más admiras y que más quieres tú que es la máxima, compáralo con Jesucristo. Y tráeme el libro que tú quieras que es el mejor libro para ti, compáralo con la Biblia. Ahorita, este año, yo cumplo, por la gracia de Dios, 40 años de predicar este mensaje. 40 años. Y escuchen esto. En esos 40 años que Dios me ha concedido de poder transmitir este mensaje, en esos 40 años no he encontrado a ningún científico, astrónomo, astrofísico, político que se atreva a decirme, este libro es mejor que la Biblia. Y he retado en todos los podiums que hemos tenido, discusiones con ateos, con escépticos, con agnósticos, con políticos, con antropólogos, con sociólogos, con ateos. A ver, muéstrame un libro que sea mejor que la Biblia. Hasta este momento nadie se ha atrevido a decirme este libro, pues el Ramayana o el Popo o los Vedas o el Tripitaka de Buda o los libros de Confucio. Ningún libro que puedan ellos mencionar, ni siquiera compararlo con la Biblia ni con la persona de Jesucristo. Qué maravilloso que tú y yo podamos tener el privilegio de haberlo conocido a Él. Qué bendición tan grande, qué increíble. Es increíble que podamos tener una relación con alguien que está vivo, que se llama Jesús, y que entró a nuestras vidas y que está tratando cada día de llevarnos por un camino mucho mejor y compartir este mensaje a nuestra familia y arrastrar a la familia y jalarla a la cruz. Porque Dios te salvó y Dios me salvó para rescatar a nuestra familia. Dios salva familias. Y Dios comienza siempre con alguien de la familia, con el papá o con la mamá o con un hijo o con una hija. Y esta es la razón por la cual tienes tanta oposición en tu casa. Porque cuando alguien se convierte, viene la guerra espiritual y vienen los demonios y vas a luchar 6 meses, un año. Y dice la Biblia, el hombre se pondrá contra su padre, el padre contra su hijo, la hija contra su madre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, he venido a traer espada, a dividir la luz de las tinieblas. Y cuando tú entras a la luz, las tinieblas se vuelven tu enemigo. Pero sabes una cosa, mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos garantizada la victoria en Jesucristo. Y terminamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, para que podamos cobrar la conciencia, santos de Dios, que nos encontramos verdaderamente en los últimos tiempos. Yo creo con todo mi corazón que somos la última generación de la historia humana nosotros. La forma como el mundo está, no se imaginan ustedes, la forma como está el mundo actualmente, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido tsunamis, pero nunca todos estos fenómenos y nunca hasta la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial había el mundo entrado a una guerra internacional, nación contra nación, reino contra reino. Ahorita nos encontramos en el siglo XXI, con la tecnología del siglo XX, y el internet, y el iPad, y las computadoras, bla, 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 bla. Y somos estamos ahorita, en este mes del 2017, a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Y precisamente la olla donde está hirviendo el mundo es precisamente la zona geográfica donde este libro que se llama la Biblia profetizó hace 2600 años por los profetas hebreos que iba a terminar el mundo y la tercera guerra mundial en el Medio Oriente entre Siria e Irak, lo que fue la antigua Babilonia. Y es exactamente en Siria donde está ahorita el conflicto, porque China, Rusia e Irán, estas 3 naciones están unidas para impedir que Estados Unidos y la OTAN no saquen a Bashar Assad como presidente de Siria. ¿Por qué? Porque a Putin no le conviene que este hombre en Siria lo saquen,
Porque Putin tiene en Siria la única base naval en el Mediterráneo. Entonces, estratégicamente y militarmente, a Putin, al presidente de Rusia, no le conviene que Estados Unidos saque a él. Ahora que Trump mandó el desafío a Putin y le dijo, pues cambien de presidente nada más y ya nos vamos a llevar bien, no aceptaron de ninguna forma. Y ahora Irán se une con Rusia y ahora China está de expectante. Por otro lado, el loco, psicótico, paranoico, esquizofrénico del presidente de Corea del Norte, tu padrino, está tratando, ¿verdad?, de aventar bombas y él no va a atacar a Estados Unidos. Este hombre, Kim Jong, va a tratar de mandar una bomba o a Japón, o a Corea del Sur, o a Israel. Y como en Corea del Sur hay más de 35,000 Marines estacionados, y Estados Unidos tienen bases militares en Corea del Sur, entonces si ataca este hombre, Kim Jong, Corea del Sur, Estados Unidos tiene que entrar forzosamente a la guerra para defender a los soldados que están en Corea del Sur. Si ataca Japón, Japón y Estados Unidos ahorita tienen un tratado de protección del uno con el otro, entraría Estados Unidos a la guerra. Y si manda un cohete a Israel, con mucha más razón, tiene que entrar Estados Unidos. En cualquier momento amanecemos y nos encontramos bajo una guerra mundial. Y en cualquier momento puede suceder. Y estamos conscientes que en Apocalipsis capítulo 6 en la Biblia se nos muestra que en las primeras bombas que ahorita comiencen a utilizarse, 1/4 parte de la humanidad va a morir. ¿Cuántos habitantes somos ahorita en la Tierra? 7.5 billones de seres humanos. Estamos hablando de casi 2,000 millones de seres humanos que morirían en los primeros bombazos. Ahora bien, síganme con cuidado. Si en la Biblia aparecen, antes de que venga Jesucristo, el Medio Oriente y Europa, porque el anticristo va a ser una unión entre el Oriente y entre Europa, entonces, ¿cuál es el continente donde se encuentran 2,000 millones de personas? América. Si contamos desde Alaska hasta la Patagonia, al sur de Argentina, el continente americano, apenas llegamos a los 1,100 millones de personas. Entonces, uno de los continentes que sería borrado del mapa sería América, desde Alaska hasta la Patagonia. No aparece Estados Unidos en la Biblia antes de la venida de Cristo. Y gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. Así que no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Pero es que ahorita es lo que te digo, si el mundo está, ¿verdad?, que tú estás viendo las telenovelas ricas y famosas. Virgen del Socorro. Y todo el mundo queriendo hacer dinero, y ya que era el dólar y el petróleo, y preocupado por esto y por allá, cuando Jesús dice, busquen mi reino, búscame con todo tu corazón y vas a vivir, y déjame darte que tu novia, que tu esposa, que tu trabajo, yo di mi vida por ti en una cruz. Enfócate, dice Colosenses 3, puestos tus ojos arriba en las cosas del cielo, donde nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Él se manifieste, estaremos manifestados con Él. ¿Por qué tenemos que poner los ojos aquí en la tierra? Pongámoslos en el cielo. Ya nos vamos pronto. Ya nos vamos, se acabó, ya adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Como dice la canción, ¿verdad?, de Enrique Guzmán, como decía antes. En 1 Tesalonicenses 5 es la exhortación del apóstol Pablo. Versículo 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira. No vamos a la iglesia a atravesar la gran tribulación. Vamos a ser sacados antes de que estos 7 últimos años de la semana 70 de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, se cumpla. La iglesia es sacada antes de que el anticristo se manifieste, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacemos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra.
El Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en el poder del Espíritu Santo en esperanza y puedas saber que valió la pena haber confiado y haber puesto nuestras vidas en la persona del Hijo de Dios, quien murió y resucitó a los 3 días para traernos la esperanza de que esta vida no lo es todo. Vamos camino como peregrinos en este mundo hacia un mundo mejor, porque los cielos y la tierra que ahora existen desaparecerán y Dios creará otro universo en el cual nosotros habitaremos cuando Él enjugue nuestras lágrimas y ya no haya muerte, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Y tenemos por cierto que las aflicciones que ahora pasamos no se van a comparar con la gloria que nosotros se va a manifestar cuando Él venga. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. En esta noche, Dios te ha hablado a través de la Biblia. Las evidencias de su existencia son enormes y tú necesitas entender que como agentes morales, responsables de nuestras acciones, viene el día del juicio. Y cuando tú mueras, no tendrás oportunidad después de tu muerte de arrepentirte. Dios nos concede una sola vida para venir a la cruz y hacer la paz con Él mediante su sangre derramada en nuestro lugar. Yo te pido en esta noche, y los que nos escuchan por los medios sociales y redes sociales, que le abras tu corazón ahora que tu corazón está preparado al Creador del universo, que mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y dile así con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por tanta soberbia intelectual, por creer que puedo vivir sin ti. Reconozco esta noche que en esa cruz tu Hijo pagó en mi lugar la cuenta pendiente que yo tenía de pecado contigo, y que con su sangre preciosa tú puedes en esta noche lavarme completamente de toda mi vida pasada, presente y futura también. Creo, Señor Jesús, que a los 3 días te levantaste de los muertos, y como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti y hacer siempre la corta vida que me queda, conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Qué maravillosa palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Todos ustedes que en esta noche hicieron esta decisión, los queremos felicitar. Quiero decirte que hay 2 decisiones que son las más importantes que tomamos en esta vida. La primera es invitar a Cristo como tu Señor y tu Salvador a tu vida. Y la segunda, ¿con quién me casaré? Es las 2 decisiones más